Bueno, en este nuevo tema, ingresando a la parte de sociedades comerciales, vamos a ver nociones para poder comprender mejor cada una de las sociedades en su tipo. Sociedades comerciales, número 1, introducción. Se entendía el comercio hace tiempo atrás como la negociación individual que se hacía comprando y vendiendo o permutando géneros o mercancías. Actualmente esta expresión abarca a cualquier actividad comercial que habitualmente se dedique a una persona, esta sea natural o jurídica, con matrícula de comercio, que esté constituida en sociedad y cuyo objetivo es el lucro. Concepto de sociedad comercial. En primer lugar veremos los elementos que debe contener para ser considerados como tales, para definir adecuadamente las sociedades. Número 1, pluralidad de personas se refiere a la agrupación de dos o más personas, puesto que una sola no podrá constituir una sociedad. Aporte de capital para cumplir el objetivo social. El aporte de los socios es imprescindible. 3, objeto de la sociedad, muy independiente al lucro, ¿no? Toda organización al constituirse debe señalar su finalidad, o sea, la actividad que desarrollará con carácter lícito. Personalidad jurídica. Todas las sociedades comerciales, para asumir derechos y obligaciones, debe adquirir su propia personalidad jurídica, que es distinta e independiente de las personas que la constituyen. Y la distribución de resultados. Número 5. Significa que cualquiera sean los resultados operativos de la sociedad, esta sea utilidad o pérdida, debe ser prorrateados entre los socios de acuerdo a disposiciones legales o a convenios. Definimos que es un ente jurídico que agrupa a dos o más personas y sus capitales con un objetivo común y la obligación de compartir los resultados obtenidos. El Código de Comercio, en su artículo 125, indica que por el contrato de sociedad comercial, dos o más personas se obligan a efectuar aportes para aplicarlos al logro del fin común y repartirse entre sí los beneficios o soportar las pérdidas. 3. Formas de organización comercial. Tipicidad. Las sociedades comerciales, cualquiera sea su objeto, solo podrán constituirse en alguno de los siguientes tipos. Es lo que indica en el artículo 126 del Código de Comercio. 1. Sociedades colectivas. 2. Sociedad en comandita simple. 3. Sociedad de responsabilidad limitada. 4. Sociedad anónima. 5. Sociedad en comandita por acciones. 6. Asociación accidental o de cuentas en participación. Y 7. Sociedades mixtas. Mencionamos en forma general. En lo posterior se estudiará cada uno de estos tipos de sociedades. Origen de su constitución. Son las condiciones que prevalecen en la selección de los socios para integrarlos a la sociedad. Inciso A, sociedades de personas. Inciso B, sociedades de capitales. Inciso C, sociedades de personas y capitales. En las sociedades de personas, lo que prevalece es el vínculo, la amistad y confianza recíproca entre socios. Son condiciones importantes para su marcha, ya que al ser ellos quienes administran la sociedad, adquieren una responsabilidad ilimitada frente a las obligaciones sociales, respaldando estas no solo con sus aportes, sino también con sus bienes particulares. Entre las sociedades de personas tenemos las colectivas, las en comanditas simples. B. Sociedades de capitales. El aspecto personal
de quienes efectúan aportes tiene poca importancia en este tipo de sociedades, prevalece más la capacidad económica. La administración de estas sociedades se realiza mediante directorios o uno o más gerentes que pueden ser socios o no. La responsabilidad de los socios frente a las obligaciones sociales es limitada al monto de sus aportes. Por ejemplo, están las sociedades anónimas y en comandita por acciones. Sociedades de personas y de capitales. Este tipo de sociedades es más dinámico, podríamos decir. Entre ellas se encuentran las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades en comandita. División del capital social, número 5. Según se lo presente como un conjunto unitario o dividido en cotas iguales. Esta división no se refiere a la participación de cada uno de los socios, sino a la forma de presentar el capital. Presentación del capital. El capital puede ser presentado por socios o por acciones. Cuando se representa en conjunto, está representado por socios. En cambio, si está dividido en cotas, cada una de ellas puede estar representada por socios o por acciones. Las acciones pertenecen a los socios y actúan en calidad de intermediarias entre estos y el capital social. El capital representado por socios representa la dificultad de cualquier transferencia parcial o total del capital entre ellos y o terceras personas modifican el contrato social, lo que significa la disolución y constitución automática de otra sociedad. En cambio, si está representada en acciones, estas pueden pasar de mano en mano sin modificarlo. En el caso de las sociedades en comanditas, tienen dos clases de capitales. 7. Responsabilidad de las sociedades. Se refiere a la garantía que ofrecen los socios como respaldo a la actividad que desarrolla la sociedad. Es limitada cuando la garantía está dada por el capital aportado de los socios y es ilimitada cuando contemplan los bienes privados de cada uno de ellos. Reserva legal. Es una consecuencia de la responsabilidad de las sociedades. Si ella es limitada para mayor garantía de su pasivo y su capital, la empresa está obligada a efectuar una reserva legal con parte de las utilidades de cada gestión. En cambio, si tiene responsabilidad ilimitada, no se requiere formar esta reserva porque esta garantía estaría dada por los bienes privados de los socios, como es en el caso de las sociedades colectivas. Punto 9. Contenido del instrumento constitutivo. El artículo 127 del Código de Comercio indica que el instrumento de constitución de las sociedades comerciales debe contener por lo menos lo siguiente. Inciso 1. Lugar y fecha de celebración del acto. Inciso 2. Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de cédula de identidad de las personas físicas y nombre, naturaleza, nacionalidad y domicilio de las personas jurídicas que intervengan en la Constitución. Inciso 3. Razón social o denominación y domicilio de la sociedad. Inciso 4. Objeto social que debe ser preciso y determinado. Inciso 5. Monto del capital social con indicación del mínimo cuando éste sea variable. Inciso 6. Monto del aporte efectuado por cada socio en dinero, bienes, valores o servicios y su valoración. En las sociedades anónimas deberá indicarse además el capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número, valor nominal y naturaleza de emisión y demás características de las acciones, la forma y término en que deben pagarse los aportes comprometidos, que no podrá exceder de 2 años. En su caso, el régimen de aumento del capital social. Inciso 7. Plazo de duración que debe ser determinado. Inciso 8. Forma de organización de la administración. El modo de asignar
directores, administradores o representantes legales. Órgano de fiscalización interna y sus facultades, lo que depende del tipo de sociedad. Fijación del tiempo de duración en los cargos. Inciso 9. Reglas para distribuir las utilidades o soportar las pérdidas. En caso de silencio, se entenderá en proporción a los aportes. Inciso 10. Previsión sobre la constitución de reservas. Inciso 11. Cláusulas necesarias relacionadas con los derechos y obligaciones de los socios o accionistas entre sí y con respecto a terceros. Inciso 12. Cláusulas de disolución de la sociedad y las bases para aplicar la liquidación y forma de asignar a los liquidadores. Inciso 13. Compromiso sobre jurisdicción arbitral en su caso. Inciso 14. En las sociedades anónimas, la época y forma de convocar a reuniones y constituir las juntas de accionistas, las sesiones ordinarias y extraordinarias del directorio. Inciso 15. La manera de deliberar y tomar acuerdos en los asuntos de su competencia. Además de los requisitos generales aquí señalados, el instrumento debe contener los establecidos especialmente para cada tipo de sociedad. Número 10. Instrumento de constitución. El artículo 128 señala que el contrato de instrumento de constitución o modificación de una sociedad se otorgará por instrumento público, excepto el de asociación accidentales o de cuentas en participación, que puede otorgarse en instrumento privado. Cualquier persona que figure como socio o accionista puede demandar en la vía sumaria el otorgamiento de la escritura pública y su inscripción. Por último, vamos a conceptualizar el patrimonio. Sabemos muy bien la ecuación del balance general, donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Y despejando el patrimonio tenemos patrimonio es igual a activo menos el pasivo. Entonces definimos que el patrimonio es la propiedad o derecho que tienen los socios en una empresa y se encuentra determinada por la diferencia entre el activo y el pasivo de su balance general o estado de situación. El patrimonio también es, como vemos en el ejemplo, el patrimonio es también conocido por los nombres de capital contable, capital líquido o haber social. Bueno, terminamos de una pequeña introducción sobre sociedades comerciales. Más adelante vamos a introducir todos los tipos de sociedades que están constituidos, ¿no?, legalmente en nuestro país e ir detallando cada una de ellas en sus diferentes características, composiciones y constitución de la sociedad.